Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, voy a intentar no aburriros mucho. No sé si lo conseguiré. Pero bueno, y voy a intentar con vosotras también en esa tarde de sábado, pues hacer un poquito de oración. De eso se trata. Y eso me pidió don Francisco cuando se fue al curso de retiro, que ahí está. Y me acordaba de un pequeño suceso, una de estas historias, vamos a llamarlo así, catequéticas, que ayudan siempre, que cuenta lo siguiente. Dice que llegó un profeta, un hombre, esto hace mucho tiempo, estoy ahora escuchando, y la verdad es que sirve mucho, estoy escuchando en audio, hoy he estado en Elche y he vuelto ahora, y he estado escuchando un libro en audio que no creo que suene, a lo mejor sí, que es un clásico de la literatura espiritual rusa, que se llama El peregrino ruso. Ya veo que no suena nada, ¿no? Pero es un gran libro, pues por comparación, así, por decirlo de alguna manera, se puede comparar como quizás no es lo mismo, pero como una historia de la salvación. No, es historia de un hombre que va haciendo un camino hacia Jerusalén, desde Rusia, San Petersburgo, o sea, muchísimos kilómetros, y le van pasando cosas. Y a raíz de ahí, pues es un hombre que es muy santo y que va dando pues muchos consejos a la gente. Es un libro del siglo XIX que se ha hecho muchísimas ediciones, porque tuvo un gran éxito. Y cuenta una cosa que viene al hilo de lo que quería contarte ahora. Cuenta que él está buscando, porque ha leído el Evangelio, tiene 2 libros, un hombre culto, porque en esa época sabía leer y escribir, que no era poca cosa, y está buscando el modo, en su seguimiento de Cristo, de ser eso que hemos aprendido también nosotros, que tú has aprendido porque te lo han enseñado tus padres, ya aquí en el club, en la obra, ¿no? Que es el modo, ¿cuál es el modo para ser alma de oración? Es decir, persona que tenga al Señor muy cerca y que rece. Que rece no rece en general, sino que tenga vida interior, ¿no? A través de la oración. Y entonces se encuentra, porque él lee el Evangelio, que es el libro que tiene 2 libros, que son los que guarda en su mochila, por así decirlo, y los va leyendo durante el camino. Y vaya rollo tengo con esto, pero en fin, perdonad. Y entonces lee aquello que le sorprende porque no entiende cómo puede ser que dice el Señor en el Evangelio de orad siempre sin intermisión. Orad siempre. Entonces él se pregunta, ¿cómo puede un hombre estar siempre rezando? Yo creo que si te lo preguntara a ti, tú tendrías la respuesta. Y entonces él no sabe, ¿no? Y va preguntando. Entonces encuentra, ya después, pues le hablan de un hombre, de un monje que vivía en un monasterio, que era muy sabio, que era muy santo, que era conocido, como una persona donde iba mucha gente a preguntarle, a consultar cosas. Y va este hombre, ¿no? Y entonces les consigue hablar con él y le pregunta, ¿no? Sus inquietudes, buenas inquietudes de entender esto y de cómo podía ser. Y entonces le dice, mira, le da un consejo.
tienes que rezar lo que llamaba él la oración del Señor. Es una oración muy corta, no es el Padre Nuestro, aunque tiene que ver, sino es una oración muy corta, que lo rezan mucho en la Iglesia Oriental, y que sobre todo es una oración repetitiva. Y a base de repetir y repetir y repetir, aquello va entrando en el alma. La oración es simplemente esta ejaculatoria, diríamos nosotros: Señor Jesús, tened piedad de mí. Ya está. Señor Jesús, tened piedad de mí. Y le dice, tienes que repetirla todos los días 3000 veces. Y que le parece un imposible. Entonces se cuenta cómo después de unas semanas, donde va repitiendo esas palabras, pero no repitiéndolas como las puedes repetir rápidamente y fuera, no, sino saboreándolas, diciéndolas despacio, aquello va entrando en su corazón y experimenta en primer lugar que le da mucha paz. Después experimenta que aquello le va haciendo va descubriendo más al Señor en su alma. Y cuando ya ha conseguido repetir esa oración, incluso pausadamente y al ritmo acompasado de la respiración, porque le dice que un momento que hasta soñando la repite, va al monje y le dice el monje, ahora tienes que hacerla 9000 veces al día. Y claro, entonces sorprende y dice, bueno, si ya me ha costado 3000, imaginaos 9000, ¿no? Y entonces, bueno, pues se empeña. Todo esto estaba en ese momento en una ciudad donde estaba el monje, un pueblo más que una ciudad, y va a verle tal, ¿no? Y entonces él hace vida allí, ayuda a un campesino en su campo mientras que trabaja, tal, bueno. Y entonces, pues pasan unas semanas largas, casi un mes o más, y lo consigue. Y entonces va notando esto que te decía, cada vez más paz en el alma, alegría en el corazón, aquello o sea, como que tenía más a Dios dentro de sí, ¿no? Y cuando ya lo ha conseguido, va el monje otra vez, la conversación es más larga, pero el propósito que le dice, ahora tienes que llegar a 23.000 veces al día. Y no se desanima. Todo lo contrario. Bueno, ya deja al pueblo aquel, sigue el camino, y sigue de alguna manera, pues haciendo esa ejaculatoria que le ayuda, como te decía, va descubriendo a través de esa oración que cada vez más va entrando en su alma, va descubriendo mucho más a Dios. Y a partir de ahí empieza un camino que estoy a mitad, no sé cuándo, debe ser más larga que un día sin pan, puede ser la esto, porque estoy en el 8º capítulo y todavía me queda, ¿no? Y 8ª temporada, iba a decir, ¿no? Entonces y ya le han pasado muchas cosas, se encuentra con un ejército, lo apalean, le quitan los libros que tenía otro libro de los padres de la Iglesia que se llama La Filocalia, pero bueno, que son padres de la Iglesia rusa y que bueno, ¿por qué te contaba esto? Me decía gracia porque ahora yo viniendo ahora de allí he estado leyendo un capítulo y entonces, fíjate, a mí me ha interesado tanto que no me he dormido por el camino, en la carretera, o sea que pero ¿por qué te contaba esto, no? Porque a través de la oración, que es el tema que quería hablar en el fondo, el trato de oración, a través de la oración, este hombre no solamente descubre a Dios, no solamente conoce más al Señor, es verdad que es una oración distinta que la que tú puedes hacer, que es una oración mental la que tú haces, o oración vocal cuando rezas el rosario, por ejemplo, cuando rezas una ejaculatoria, cuando haces una visita, en fin, esas cosas que habitualmente haces, ¿no? Hay que tener en cuenta que la espiritualidad que tenemos nosotros aquí en Occidente es distinta a la rusa, pero tiene muchas, es católica también, ¿no? Pero la que yo te cuento, pero tiene mucho que ver en algunas cosas, ¿no? Porque en el fondo creemos en el mismo Jesucristo y el mismo Dios, y en el fondo él se da cuenta que a través de lo que está viviendo le van pasando cosas y llega a ser un referente para mucha gente. Estoy hablando del siglo XIX, por tanto son mucha gente que se encuentra son analfabetos, gente del campo, gente que no tenía formación. Se encuentra también con gente culta, pero incluso la gente culta le quiere escuchar. Se hace un referente, empieza a tener vida de oración
encuentra a Dios en su corazón, que este es el tema, y poco a poco va descubriendo cómo el Señor le va cambiando. Le van cambiando. Y sigue rezando. Luego aprende más oraciones, reza otras cosas, pero sigue rezando, sigue dándose cuenta que necesita continuamente la vida de oración. Y se da cuenta, llega un momento en que se da cuenta que ese es el camino. El camino ha sido, en este caso, repetir, pero sobre todo ha sido ver cómo Dios, a través de la oración, iba entrando en su alma y le cambiaba. Y no solo eso, sino que además empezaba a ser para los demás luz y sal. Porque iban a él y le preguntaban, le veían como un hombre bueno, al que se podía uno acercar y preguntar. Esto me acordaba de esta historia, de eso que te cuento, porque a raíz de esta otra historia, diciendo, ¿no? Pues un hombre, un tipo como este, que fue a un pueblo, una ciudad, y fue pues eso, ¿no? Diciendo en las plazas y en las calles, esto es una historia, en fin, no real, pero la podemos hacer real, pues diciendo a la gente que cambiase. Me acuerdo de Jonás, ¿te acuerdas? En la Escritura, algo así parecido. Que cambiasen, que bueno, dice que pasaba todos los días y poquita gente iba a escucharle. Y cada vez menos gente iba a escucharle. En este caso del peregrino ruso hay mucha gente que está cerca de él. Pero bueno, y llega un momento dado, dice, pasan los días y aquel hombre profeta seguía gritando. Y al final nadie le escuchaba. Pero él seguía diciendo en las plazas, en las calles, a la gente que cambiasen, que Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y un día seguía así, se le acercó a alguien y le dijo, ¿por qué sigues gritando? ¿No ves que nadie está dispuesto a cambiar? Nadie te quiere escuchar, por tanto nadie quiere cambiar. Y dijo el profeta, sigo gritando, porque si me callara, ellos me habrían cambiado a mí, dice. Claro, si yo dejo de rezar, si yo me acostumbro, es decir, en el sentido malo de la palabra, a la vida de oración y dejo de ser y de procurar ser alma de oración, entonces ¿qué pasa? Me cambian a mí. Me dejo arrastrar por el ambiente, por el ambiente por el que no quiero estar. No quiero estar. Por eso necesitamos también nosotros acercarnos al Señor y ser almas de oración. Decía San José María, decía, tu vida de apóstol, dice, vale lo que vale tu oración. Es decir, está relacionado. En la medida en que yo soy alma de oración, yo rezo, crece más mi testimonio. Mi testimonio. Bueno, de todas maneras, uno se pregunta, ¿no? Porque es algo, digamos, que es, podríamos decir que es la pregunta del millón, y más en este tipo de cosas, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y qué es realmente hacer oración? Es verdad que yo diría que cada uno tiene su modo, ¿no? Que no hay un único modo. Que seguramente tú incluso has pasado por épocas en que la oración la hacías de una manera o la hacías de otra. A veces con un libro, a veces con el Evangelio, a veces sin nada, otras veces dando un paseo. No sé, cada uno tiene, digamos, su librillo, ¿no? Pero, ¿qué es hacer oración? Bueno, la respuesta tan sencilla como decir, hablar con Dios. Es que no hay otra respuesta. ¿De qué? O quizás, mejor dicho, hablar con Dios, vale. Y te puede pasar, y seguramente, ¿pero Dios me escucha? ¿A Dios le interesa lo que yo le cuento? Y si queréis más todavía, ¿Dios me contesta? ¿Dios me contesta? Y sin embargo, el Señor, Jesucristo, en la Sagrada Escritura, primero nos da un ejemplo de oración, porque Él la hace.
De madrugada se salió el Señor, subió al monte y empezó a orar. Se fue a un descampado y se puso a rezar. De madrugada. Él lo hace y luego nos invita a nosotros también a hacer oración. ¿Te acuerdas? Los apóstoles desconcertados le preguntan, Señor, ¿cómo rezamos? ¿Y cómo aprender a rezar? Y dice aquello tan conocido, cuando recéis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo, etc. Jesucristo reza y nos invita a rezar. O si queréis, nos enseña a hacer oración. ¿Y cómo lo hace el Señor? Hablando con el Padre. Es verdad que le ha aprendido desde niño, porque de niño sus padres le han enseñado a rezar. Como hacía un buen israelita, que a través de los salmos, por ejemplo. Y de la escritura que él conocía. Bueno, es el autor, no va a conocerla. Él dice, ¿me escucha el Señor? Pues es que fíjate, estoy convencido de que es así además, Tú a Dios le interesas. Todo lo tuyo le interesa a Dios. Y no es una manera bonita de decirlo, es verdad. ¿Por qué? Porque eres hija suya. Porque te ha creado. Porque te mantiene en el ser. Porque le importa todo lo que te pasa. Puede parecer que haya épocas en que te parece o que resulta que Dios no me habla o que Dios está tan lejos o que no le siento cerca. Pero está ahí. Le interesas. Todo lo tuyo, todo lo que te pueda pasar, al Señor lo tiene en su corazón. Y sabe perfectamente. No te olvides que Dios está en nuestros corazones, es decir, Dios está, digamos, muy pendiente de nosotros. Porque para Dios no hay pasado ni futuro, todo es presente. Y todo lo que te pasa, todo lo que te está sucediendo ahora mismo, o dentro de un rato, o ayer, el Señor lo tiene presente siempre, está a su vista. ¿Y qué tengo que hacer yo entonces para que mi oración, para que a través de la oración yo pueda tratar al Señor? Es decir, yo pueda de alguna manera empezar eso que te decía al principio, ser alma de oración y crecer en vida de oración y por tanto mejorar en muchas cosas, porque esto es clave en la vida de una persona para llegar hasta el cielo, para llegar en el camino de la santidad. Clave, la oración, clave. ¿Qué tengo que hacer? Pues mira, cuando tú conoces a una persona y te cae bien y empiezas pues porque coincidís en diversos sitios de trabajo, de colegio, de lo que sea, o de amistad, o de vecinos, o de lo que sea, empezáis a hacer amistad. ¿Qué estás haciendo? Hablar, trataros, salir juntos, hablar de mil cosas, pasear, contar las cosas. Poco a poco se va creando un clima de confianza, ¿verdad? Y ese clima de confianza donde hay se va creando una amistad que va haciendo además que ese clima de confianza vaya haciendo que se da eso, confianza, uno empieza a abrir el alma y contarle cosas a la otra persona y ella a ti. Ese proceso de amistad es precioso, que se cifra en el trato mutuo. El trato mutuo. Y que va creciendo en la amistad, en un amor de amistad. Un amor de amistad. Bueno, pues traslada eso al Señor. Y procura tratarle todos los días. Cuéntale. Dile lo que te pasa. Es que está en silencio, Él te escucha. No solo porque está en el sagrario, sino porque está en tu corazón en gracia. Di lo que te preocupa, lo que quieres hacer mejor,
lo que te ilusiona. Cuéntale ese pequeño enfado que has tenido, o esa ilusión que tienes, pues porque, por lo que sea, o tus pequeños agobios. Y entonces vas haciendo esa amistad. Es más, imagínate, por ponerlo de una manera un poco irreal, pero bueno, podría ser real. Imagínate que estás dando un paseo tú, por el campo, por la playa, por donde quieras, o una carretera, un camino, con poca gente, andadero, con Jesús. Imagínate. ¿Qué te contaría él? ¿O qué le contarías tú? ¿Qué le parecería ese comportamiento que has tenido? ¿Se lo contarías? ¿Le abrirías el alma? ¿Le dirías a Jesús las cosas que te pasan? ¿Una preocupación, una alegría, una pena, un sufrimiento? ¿Llorarías con él? ¿Qué te diría Jesús de cada una de tus amigas? No qué dirías tú, porque algunas las puedes poner verdes, ¿no? No. ¿Qué diría Jesús de cada una de tus amigas? Te sorprendería, Te sorprendería ver cómo Jesús las quiere. ¿O qué te respondería a esa pregunta que tienes ahí en el corazón y que no te atreves a decir todavía? Pero no digas, me contaría, le parecería, me diría, sino me cuenta, le parece, me dice, me responde, porque eso es la oración. Es el Espíritu Santo que te habla, el Señor que te habla a través del Espíritu Santo. Fíjate cómo el Señor, y esto es un camino, ¿no?, de oración estupendo, ¿no? Cómo el Señor, fíjate, usando de tu propia naturaleza, tu memoria, tus pensamientos, tu inteligencia, tu capacidad de comprender, tus recuerdos, pues el Señor te está ayudando, o sea, te ayuda a hacer una composición del lugar, ¿no? Yo hablaba hace unos días con una persona ya mayor, ya madura, ¿no? Un crío, y me decía que estaba viendo en casa, no tenía ni muchas ganas ni tenía mucha ilusión por verlo, pero se animó porque le animaron otras personas a ver todos los capítulos que han salido de las temporadas del Chosen. Y me decía, pues humildemente, ¿no?, porque iba un poco como ciertos prejuicios, ¿no?, me dijo, me está abriendo el corazón a entender mucho más al Señor. Veo otra manera de entender a Jesús, aparte de la cercanía que te da también verlo en una película, ¿no?, en una serie. Me da inteligencia, me da un ámbito, un marco donde yo puedo imaginarme al Señor de una manera muy normal y sobre todo muy cercana, muy humana, sin dejar de ser Dios, porque ahí también hace milagros. Bueno, pues mete eso en tu inteligencia, no sé si con esta serie o con lo que tú quieras, como tú lo imaginas, tu imaginación. Y entonces, escúchale. ¿Qué te dice? ¿Cómo te lo dice? ¿Cómo te habla? Incluso, si quieres, parece una tontería, pero yo creo que puede servir incluso, imagínate el tono de voz del Señor. ¿Cómo era? La cadencia de sus palabras, el tono más agudo, más grave, más alto, más fuerte, cuando dice una cosa, cuando cura, cuando está en la pasión, cuando está con su madre, cuando habla con los discípulos, etcétera. ¿Por qué te digo esto tan humano y tan práctico o tan plástico, si quieres? Porque notarás que Dios te contesta siempre,
sí es verdad que tenemos que estar atentos y captar con nuestra inteligencia y sobre todo con nuestro corazón lo que Dios quiera decirnos. Lo que Dios quiere decirnos. Pero claro, fíjate, hay quizás una condición, ¿no? Que nos puede servir también, que es el silencio. Porque sin silencio interior es imposible o es muy complicado escuchar al Señor. Hay una película, más que casi una película, es un documental, hace ya unos años, bastantes años, que cuenta la vida de un monasterio. Se llama la película El Gran Silencio. Y es tan grande que no hay, los actores, los monjes, no hablan nada. Solamente describe en una fotografía y unas imágenes preciosas la vida de aquel monasterio. Los cantos, los silencios, las pisadas por los grandes claustros, el trabajo, todo eso, ¿no? La liturgia. Al final sí que uno de aquellos monjes hablan y cuentan un poco su vida, ¿no? Tiene una historia la película, porque tardó en grabar no sé cuántos tiempo, y el que lo graba con una sola cámara estuvo viviendo con los monjes durante varios meses, ¿no? Y el subtítulo de la película es este: solo en el silencio más absoluto se empieza a oír. Solo cuando se prescinde del lenguaje se empieza a ver. Es decir, cuando queremos escuchar al Señor y decir esto que estábamos hablando antes, de cómo hablaba el Señor, de cómo nos decía las cosas, hay que hacer silencio. Tienes que silenciar tu propia voz en el sentido de quitar orgullos o quitar pasiones o quitar cosas que te impidan escuchar al Señor. Cosas que te impidan escuchar al Señor. Porque si no es imposible. No hacemos silencio, por tanto, es difícil poder escuchar al Señor. Bueno, voy a acabar ya. Estoy ya casi pasándome de la hora. Bueno, pues anímate, de verdad, El camino que Dios te pide para ti, pues en tu trabajo, en el colegio, en el estudio, en mil cosas, es, en el fondo, esto es un camino donde Dios te pide también, lógicamente, que des testimonio, a tu edad y con tus amigas y con la gente que tratas y con tu familia y con todo, ¿no? Entonces, hay un punto clave, ¿no?, en todo esto, que es de verdad que te plantees en tu vida, ¿no?, pues ser eso, alma de oración, ¿no? Alma de oración, como contaba de aquel monje, ¿no?, al principio, ¿no?, en el peregrino ruso. Alguien que quiere descubrir cómo hablar con Dios, y lo hace a través de una técnica distinta, pero en el fondo va dándose cuenta de que aquello le está haciendo un bien en el alma. Si eres alma de oración, notarás que eso te hace un bien en el alma, muy grande, muy grande. Y no solamente tú, sino que a través de ti el Señor hará mucho bien. Santos sin oración, dice Camino, dice en Camino San José María, no creo en esa santidad. Es fundamental. Y no vale decir no tengo tiempo, porque en el fondo no es verdad. No sé, eso sí puedo decirlo, porque tampoco es hacer oración. Pero no debes hacerlo aunque no sepas. Prueba, una y otra vez. Porque es importante lograr en la vida de oración, es no dejarla nunca. Eso hará que poco a poco seas alma de oración. Pon todos estos propósitos, estas ideas, en manos de la Virgen, nuestra Madre, y pídele a ella que te ayude en este camino para ser de verdad alma de oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.